Hermanos, buena noche. Es un gusto estar con ustedes. Es un gusto ver a la iglesia regocijándose, los niños divirtiéndose, sintiéndose como en su casa. Es un gusto también tener la palabra de Dios para dirigirnos, ¿verdad? Porque con ella no erramos, con ella caminamos bien. Y vamos a invitarlos a que nos acompañen en oración para que nuestro Padre Celestial nos dirija. Bendito Padre Celestial, estamos muy agradecidos, Padre, porque nos permite reunirnos en tu nombre. Estamos agradecidos porque también tenemos un local donde reunirnos. Estamos agradecidos por las miles y miles de bendiciones que nos das a cada uno de nosotros para poder estar en este lugar el día de hoy. Te agradecemos la salud nuestra, la de nuestra familia, Señor. Gracias. Gracias por la obra que haces en nosotros. Gracias porque tú nos estás moldeando para llegar a la estatura de nuestro Salvador, Señor. Es un trabajo que va a durar toda la vida, pero queremos ser agradables. Te suplicamos sabiduría para agradarte y obedecerte, Señor. Guíanos en esta noche, que tu Santo Espíritu hable. Te lo pedimos y te lo suplicamos en nombre de Jesús nuestro Salvador. Amén. Hermanos, la vez pasada, el miércoles pasado, nos vimos a Cornelio, ¿verdad? Antes habíamos visto a Nicodemo, luego al joven rico, y a Nicodemo está en una categoría que el día de hoy vamos a ver otra persona muy parecida en cuanto a su conversión, pero sí, a mí no deja de sorprenderme Nicodemo, porque si ven en Hechos 10:2, les invito a buscar Hechos 10:2. Una de las características de estas personas, de él y su familia, era que eran devotos y temerosos de Dios. Y dice que Cornelio ofrendaba y oraba a Dios constantemente. Hermano, yo normalmente oro una vez al día, pero yo creo que Cornelio me ganaba. En el verso 10:3, un ángel le habla en una visión. El 10:4, el ángel le dice que Dios ha recibido sus oraciones y apoyo económico como ofrendas. El 10:5 nos dice que mande llamar a Pedro. Y ya en el 10:22, cuando las personas van por Pedro a la casa donde estaba, le dice: un ángel de Dios le dio instrucciones de invitarlo a usted para escuchar lo que usted tiene que decir. Es realmente, me asombra cómo tenía ese contacto con Dios, ese acercamiento, que hasta tenía visiones con el ángel. O sea, ofrendar y orar a Dios constantemente, prácticamente muy pocas personas lo hacen. Me sorprende las veces que el ángel le habló a Cornelio. Y tengo una pregunta que les hice el miércoles pasado. ¿Por qué el ángel, si le habló tantas veces a Cornelio, por qué no le dio el mensaje? Pues ya que le faltaba, estaba comunicándose con él todo el tiempo.
Yo supongo que la tarea esta de llevar el mensaje la dio a su iglesia, es decir, a nosotros, hermanos, formada por vasos de barro que llevan un tesoro muy grande. Quería retomar a Cornelio porque enseguida vamos a ver a otro escogido de Dios que se llama Zaqueo. Él está en Lucas 19. Lucas 19. Y me gustaría que ahora que tenemos micrófonos lo estrenara la mesa 1 leyendo Lucas 19 del 1 al 10. ¿Quién se anima? Aquella. Ahorita. 1, 2 y 3. ¿Uno, dos? Bueno, sí, a ver cielos. Del 1 ¿al qué? Al 10. Ok, 19. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo: ¿qué había entrado a posar con un hombre pecador? Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Muchas gracias, hermana, muchas gracias. Vemos Zaqueo, un hombre bajo de estatura, un cobrador de impuestos, rico. ¿Cuál es el contraste entre él y el joven rico? Él entrando sin nuestro Señor pedirle nada, le dice: hoy mismo doy a los pobres la mitad de mis bienes, y si en algo he defraudado a alguien, se lo devuelvo 4 veces la cantidad que sea. ¿Le dolió el codo, hermanos? No. Nada, ¿verdad? Y nuestro Señor Jesucristo le dice: hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque este también es hijo de Abraham. Y el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El árbol sicomoro me llamó la atención. ¿Saben qué árbol es? Es una higuera, pero una higuera egipcia. Lo que me sorprende también de Zaqueo es que no se le explicó nada. Al menos aquí la Biblia no nos lo relata. Solo la presencia imponente de nuestro Señor Jesucristo le hizo reaccionar. Ok, bueno. Esas dos personas, hermanos, según mi opinión, mi humilde opinión, es que son personas que ya habían sido sensibilizados por nuestro Dios. Ya Cornelio oraba, ofrendaba. Zaqueo, en cuanto vio al Señor: ahorita la mitad de mis bienes va a los pobres, no discutamos más eso.
y cómo el Señor ya los tenía sensibilizados, ¿verdad? Tan fuerte. Entonces, en nuestra vida vamos a encontrar ese tipo de personas también. Yo, por ejemplo, en la iglesia donde yo crecí, en Guadalajara, la Iglesia Bíblica de Guadalajara, teníamos una persona que al pasar por la iglesia y escuchar los cantos, se convirtió y entró a la iglesia y ya se quedó ahí. ¿Cómo hay ese tipo de personas, verdad? Ok. Ahora vamos a ver en Hechos 16, del 23 al 24, al 34, perdón. Hechos 16, del 23 al 34. La mesa 2 tiene micrófono, disculpen. ¿Quién me hace favor de leer Hechos 16, del 23 al 34? Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Hasta el 34. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa, y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Amén. Hermanos, este es otro convertido, pero muy diferente a Zaqueo y a Cornelio, porque se fijan, este hombre, ¿por qué estaban presos Pedro y Cornelio? Digo, Pedro y Silas. Era Pablo, ¿verdad? Pablo y Silas, sí, Pablo y Silas. Habían sacado un demonio de una muchacha que tenía el demonio de adivinación, y los dueños de esa esclava, porque era una esclava, sacaban dinero de ella. Y anduvo siguiendo a Pablo, y le dijo Pablo, corrigió al espíritu inmundo y lo sacó fuera de ella, y eso causó que los dueños de la esclava pues ya no les llegara el dinerito que les llegaba. Entonces los metieron a la cárcel. Esa fue la razón por la que los metieron a la cárcel. Si se fijan, los metieron adentro del calabozo en el verso 24, en el de más adentro, y luego también les aseguró los pies con un cepo. O sea, otra seguro más para que no se escaparan. Este hombre, el carcelero, tiene el control. Ahí lo tiene. O sea, yo soy el que manda. O sea, en la cárcel mando yo. Entonces, todos los presos hacen lo que yo digo.
Pero ¿qué pasa? Viene el temblor que asusta a todos en el 26, un terremoto, ¿verdad? Y todo, se abrieron las puertas y las cadenas se soltaron. Caray. ¿Qué iba a hacer? ¿Sabían ustedes que el preso pagaba con su vida si el carcelero pagaba con su vida si el preso se le iba? El soldado romano pagaba con su propia vida cuando escapa un preso. Entonces, por eso es que él agarra la espada y se quiere matar. Pero Pablo lo detiene, ¿verdad? Entonces, este hombre ya asustado le dice a Pablo y a Silas: ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. O sea, también él parece que era un hombre que tenía un hogar y unidos, ¿verdad? Y dice, él, tomándolos en aquella misma noche, les lavó las heridas y se bautizó él con todos los suyos. Vean cómo estar en una posición muy superior queda en una posición muy dependiente, muy dependiente, ¿verdad? Hermanos, a veces decimos, cree en el Señor Jesús. Es muy peligroso decir esas cosas, como ya nos platicaba nuestro pastor, que ahora la última herejía del siglo XX es, con Jesús todo se arregla, ¿no? Todo. Ven a Jesús, ven a Jesús, ven a Jesús. Quiero recordarles, si alguien tiene el micrófono todavía, Santiago 2:19. ¿Qué nos dice Santiago 2:19? Bueno, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Entonces, nada más creer en Dios no es suficiente. Pues, ¿qué diferencia hay? ¿Tú crees que Dios es uno? Sí. Los demonios también creen. No es suficiente. Tenemos que creer en lo que dijo ser y en lo que hizo. Ese es nuestro papel como personas que estamos llevando el Evangelio. No caigamos en esa herejía. Tú nomás crees en el Señor Jesús. No. Lo que dijo ser y lo que hizo. O sea, nosotros lo que hizo en la cruz. Ahí va otra adivinanza, hermanos. El estilo de estar arriba en el poder y de repente estar abajo suplicando, ¿a quién se parece? ¿A cuál de las otras personas que ustedes conocen en la Biblia se parece? Muy bien, muy bien. ¿Quién dijo Saulo de Tarso? Muy bien, hermana. Muy bien. Muy bien. ¿Qué hacía Pablo? En Hechos 9, del 1 al 20,
ya se lo saben, o sea, no vamos a leerlo, todos lo sabemos. Él tenía el control, tenía las cartas de extradición para llevar prisioneros a los que seguían el camino. Él era el jefe, como el carcelero. ¿Qué sucede? Que tiene un encuentro con nuestro Salvador al mediodía, una luz tan fuerte lo deja ciego y cae al suelo. Al mediodía, dijeras tú, bueno, ya se había metido el sol, viene una luz muy fuerte y lo deja ciego. No, fue al mediodía, ¿verdad? Y para que no se le olvidara, quedó ciego 3 días. 3 días. Hasta entonces, el Señor le dice, ¿verdad? Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues, verdad? Dura cosa te es darle patadas a un clavo, dice la Biblia, al aguijón. Pues, a nosotros dice, dale unas patadas al clavo a ver cómo te va. No, es muy difícil, ¿verdad? Entonces el carcelero y Pablo fueron convertidos casi en un choque frontal, ¿verdad? Un choque frontal. La pregunta que yo tengo, hermanos, ¿y nosotros cómo le vamos a hacer? No somos capaces de hacer milagros, ¿verdad? Esa es una tarea que les voy a dejar, hermanos. En el capítulo 11 de estos apuntes pueden encontrar una forma como lo hizo John MacArthur, como lo hizo. Pero, hermanos, tenemos que pensar el contenido de nuestro mensaje. La respuesta, como dijo nuestro pastor, la vamos a encontrar en la palabra de Dios. Pero nosotros no tenemos la capacidad de hacer que salga una luz muy fuerte, no tenemos la capacidad de que tiemble tampoco. ¿Qué podemos hacer? Tenemos que llevarlos a la situación tan grande que hay entre Dios y el hombre, la separación tan grande, la grandeza de nuestro Dios, la pureza, su poder y nuestra inferioridad. Entonces, apúntenle, esa es la tarea. Yo les voy a enseñar otra forma de la de MacArthur, pero todos tenemos el Espíritu Santo y todos podemos pensar en la forma como podemos impresionar a un pecador para que reconozca que necesita a Dios. Les recuerdo, hermanos, el Evangelio nuestro, de acuerdo a estos hombres de estos apuntes, debe de tener 5 aspectos. Ellos mencionan 4, yo le pongo 5. Primero, que Dios es muy grande, mucho, muy grande que nosotros, ¿verdad? Es el primero. El segundo, nuestra condición de pecado nos elimina de podernos acercarnos a Él. El tercero, nuestras buenas obras no sirven para eso. Ya lo vimos, Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe,
Esto no de vosotros, pues es un regalo de Dios, no por obras para que nadie presuma. Entonces, ya van 3. Cuando esté abajo, bien abajo, hay que mencionarle la obra grandiosa de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Yo les voy a mostrar cómo lo hice yo y les voy a dar mis versos, mis versículos. Pero ustedes también, la próxima vez que nos veamos, ya les voy a enseñar la ruta que yo tomo. Pero si ustedes van a ver que son unos borradores, porque lo he modificado muchas veces, he aprendido de diferentes personas, así es que no pierdo la esperanza de que ustedes también hagan que modifique mi forma de ya dar el Evangelio. Y la última cosa que debe mencionarse es el arrepentimiento. Los autores de dicen que es la respuesta de la persona, o sea, pero es arrepentimiento. Tenemos que hablar del arrepentimiento. Entonces, vayan en su mente apuntando por ahí para que vayamos a presentar. Se aceptan propuestas, o sea, vamos a ver si nos damos el tiempo de presentarlos. Hermanos, la vez pasada les mencioné que debemos usar la Biblia por muchas razones, ¿verdad? Primero, que nuestro mensaje no se base en nuestra habilidad humana, en la humana sabiduría, que se base en la palabra de Dios. Por eso es que tenemos que usar la Biblia. La otra razón, la palabra de Dios no regresa vacía, dice. Entonces, la Biblia nos ayuda muchísimo a que el mensaje llegue al corazón de la persona. Ok. Entonces, ahora puse en las mesas esos papelitos ahí. Por favor, toman uno por pareja y los individuos pues toman el suyo. Vamos a dar un repaso rápido de la Biblia. Sí, es ¿verdad? Sí, hermanos, los cristianos somos muy dados a usar nuestro propio cristiañol, o sea, hablamos con palabras que una persona que no ha leído la Biblia no entiende. Muchas no las entiende. Por eso es que tenemos que llevarlo a ver la Biblia. En la primera página vemos que la Biblia da respuesta a las 4 preguntas filosóficas. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Hacia dónde voy? Tenemos que enseñarle también a esta persona que la Biblia tiene 2 grandes secciones, el Antiguo y el Nuevo Testamento, en la página 2. En la página 3 vemos que son 66 libros, 39 en el Antiguo, empezando por el Génesis, y 27 en el Nuevo Testamento, que termina con Apocalipsis. Tiene ahí una mnemotecnia, 3 por 9 son 27. Si se acuerdan nada más de Génesis, que son 39 libros, ya por
multiplicar 33 por 9 son 27, son los del Nuevo Testamento. Ok. El Antiguo Testamento nos habla desde la creación hasta 400 años antes de que naciera nuestro Señor Jesucristo. O sea, el periodo del silencio, le llaman los estudiosos de la Biblia. Cuando nos explicaba nuestro pastor, los libros apócrifos los metieron aquí. El Nuevo Testamento nos habla desde Cristo, que nació en Belén, hasta el fin de los tiempos, en Apocalipsis, página 5. Para nosotros es muy fácil decir el libro fulano, capítulo fulano, versículo fulano. Eso lo dice la página 6. Pero para un inconverso, esto es hablarles en japonés, ¿verdad? No. Tenemos que ser pacientes y explicarles poco a poco. La otra pregunta es, ¿cuánto de la Biblia es palabra de Dios? En la página 7. Por cierto, segunda de Timoteo 3:16, ¿qué dice? Exactamente. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Sí? Toda la Escritura. Mateo 5:18 dice, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde, o sea, ni un acento, pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Todo. Como cosa mnemotécnica, decimos que el Antiguo Testamento forma 2/3 partes de toda la Biblia, y el Nuevo Testamento nada más 1/3 parte. Vamos a la página 8. Vemos los 4 evangelios, ¿verdad? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. La página 9 dice, Jesucristo es el personaje principal de los evangelios. En la página 10 nos da una idea de dónde estamos. ¿Dónde estamos en México y de qué parte del mundo estamos hablando cuando hablamos de Israel? O sea, está en Asia, arriba de África, a un lado de Europa. Conocemos mucho España porque de ahí vienen nuestras raíces. Y en la página 11 vemos ahí ya más cerca un acercamiento de Egipto, el monte Sinaí, Jerusalén, Belén, Nazaret, Antioquía y el mar Mediterráneo. Por cierto, hermanos, quiero comentarles que como yo me desarrollé en un ambiente universitario, en donde todo tiene que comprobarse, si no te lavaron el cerebro, decía un erudito, un pensador español que se llamaba Rius, no sé si ustedes lo conocieron, son cosas del siglo pasado, pero hizo varios publicaciones periódicas de cada semana, Los Agachados, por ejemplo, y decía él que Dios no sabía geografía. ¿Por qué creen? Porque al salir de Egipto y iba a Jerusalén, ¿por qué no se fue pegadito al mar Mediterráneo
y se fue por acá por el monte Sinaí? Esa pregunta me hizo cosquillas. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Verdad? Hay muchas razones, ahorita las van a ver, pero la palabra de Dios nos responde en Éxodo 13, 17 y 18. ¿Quién tiene el micrófono? Éxodo 13, 17 y 18. La columna de nube y de fuego. Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios nos llevó por el camino en la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. ¿Cómo la ven? Nuestro Dios sabía muy bien que iba a escoger un camino largo. Pero, hermanos, ya nosotros, después de tener varios años estudiando la Biblia, vemos que el pueblo de Israel venía de Egipto. ¿Cuántos años se pasó en Egipto? 400 años, hermanos. Imagínense tanto tiempo allá, ya se habían olvidado de Dios. Todavía Moisés los saca de ahí, todavía no les da las tablas, todavía nada. Entonces el Dios que Moisés les hablaba era totalmente desconocido para ese pueblo. Totalmente. 400 años los esclavizaron, no conocían de ese Dios, pero ellos eran el pueblo escogido. ¿Y qué pasó? ¿Qué milagros hizo? Les dio de comer maná, les dio de beber agua, les dio de comer palomas, carne, les dio tantas bendiciones, se estaba relacionando con su pueblo. Quería darse a conocer, que creyeran en Él. Ok. En la página 12 vemos el libro de Hechos, que es la historia de la iglesia cristiana que nació en Jerusalén. Les mencionaba hace rato una cita bíblica, como es en la página 13, Hechos 4:12. Eso tenemos que ser pacientes para la persona que apenas está abriendo la Biblia. Hechos 4:7. ¿Y qué dice? Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hermanos, les dije yo la vez pasada que mis antecedentes como profesor universitario me dicen que no hay mejor aprendizaje que el alumno lo logre. Entonces tenemos que ponerlo a leer a él, no leérsela a nosotros. Tenemos que ser pacientes y que él lo lea. Y después le preguntamos, ¿y qué te dice eso a ti? ¿Qué te dice? Porque, hermanos, en México tenemos muchos dioses falsos. Muchos dioses falsos. Y aquí empieza a aclarar, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. La página 15, hermanos, aquí hay 9 cartas del apóstol Pablo a las diferentes iglesias, ¿verdad? ¿Quién
¿Quién tiene el micrófono ahora? ¿Qué mesa tiene el micrófono? ¿Perdón? Dos. Ok, empezamos con ustedes. ¿Qué le falta a este cuadro? Hay varias cosas que faltan, ¿eh? A ver, a ustedes, la mesa 3, les voy a preguntar cuántas cartas faltan de Pablo. Y a la mesa 2, la que tiene el otro micrófono, les voy a preguntar la 1, ¿cuáles otras cartas le faltan? Aparte de las de Pablo, faltan otras cartas. Díganme, por favor. Muy bien. ¿Saben cómo yo llamo esas cartas? Cartas personales. Pero ese es según yo, ¿verdad? Ya las dijo mi hermano, ¿las repites otra vez? Primera y segunda de Timoteo, Tito, Filemón. Sí, son 3 cartas. O sea que aquí esta carta, esta página está incompleta. Les hace falta 3 cartas de Pablo. Pero también le faltan otras cartas. A ver, díganme, la mesa 1, tienen la respuesta. Les voy a decir cuántas son. Les hacen falta 9 cartas. A ver, le respondo. A ver, ¿sí? Santiago. ¿Sí? Falta Judas. Judas. Las cartas de Juan. Primera, segunda, tercera. Sí, muy bien. Primera de Pedro, segunda de Pedro. Muy bien. Ya lo dije, ¿no? Sigue Santiago. Te falta una. Falta Hebreos. Hebreos. Son cartas generales. ¿Sí? Hermanos, ¿quién me hace el favor de leer Hechos 17:11? Sí. La mesa 3. Adelante. 17. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada palabra con toda solicitud, cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Qué estamos haciendo ahora, hermanos? Escudriñando, investigando, a ver si el hermano Higinio no nos está cuenteando, ¿verdad? No, entonces hay que checar. O sea, nuestro pastor nos invita mucho a que no caigamos en las herejías siempre que consultemos con la palabra de Dios. O sea, en cualquier parte puede suceder eso, ¿verdad? Entonces, esta carta fomentó la nobleza. Son más nobles porque preguntan, escudriñan, ¿verdad? No se creen. Sí, a ver, Pablito, serás muy apóstol, pero dime, ¿dónde dice eso? ¿Verdad? Ok. Ese espíritu, hermano, tenemos que mantenerlo. No hay que perderlo. Nos vamos a la página 16 y aquí dice cuáles son los temas principales de toda la Biblia. Pues aquí nos menciona varios, ¿verdad? Dios, el Espíritu Santo, el cielo,
el amor, Jesucristo, la vida eterna, Israel, la salvación, la iglesia, el mundo, la fe, el infierno, el pecado y otros. Ok. De todo eso habla los temas principales en la Biblia. En la página 17, la salvación nos habla de Génesis 1 al 11, donde están con las manos extendidas la necesidad de la salvación. Por eso, cuando piden limosna, extienden la mano, ¿no? Necesitamos la salvación. Génesis 12 a Malaquías es el canal de la salvación. Abraham por medio de Israel, ¿verdad? Ese fue el canal que Dios escogió y lo vamos a ver. En la página 18, que es la última, nos habla de la salvación en el Nuevo Testamento. Los 4 evangelios, la adquisición de la salvación, el libro de Hechos, la extensión de la salvación, o sea, la difusión, las cartas, que son la explicación, y el Apocalipsis, la culminación de la salvación. Hermanos, hoy los voy a dejar descansar más temprano. Si tienen preguntas, tenemos a nuestro pastor que me va a ayudar a contestarlas, ¿eh? Sí, tenemos que invertir este tiempo, hermanos, en explicarle al inconverso qué es la Biblia, de qué está hecha, cuáles libros son, ¿verdad? Por ejemplo, tengo una pregunta para la mesa 3. No la suelto, ¿verdad? ¿Para qué sirve la concordancia en las Biblias, hermanos? A ver. Muy bien, una opinión. Otra, ¿para qué sirve la concordancia en la Biblia? Hay unas Biblias que no tienen concordancia, ¿eh? Sí, hay unas que no. ¿Sí? Ajá. Sí, sí. A ver, la mesa 1, ¿qué nos dice de la concordancia? Sí, el hermano de allá del fondo, ¿qué nos puede decir? Ok, de un tema, ¿verdad? De un tema específico, ¿verdad? Quiero decirles que acabo de comprar la Biblia de MacArthur y es un libro donde explican perfectamente la Biblia, te explican detalle por detalle, pero también tengo una Biblia más antigüita, que es la Biblia de referencia de Thompson. Esa Biblia de referencia de Thompson tiene, aparte de la concordancia, tiene índice de temas. Por ejemplo, te hace un desglose de cada libro de la Biblia. También, por ejemplo, si te habla de la salvación, te menciona todo detalle por detalle cómo te va llevando. Y por toda la Biblia. O sea, hay muchas ayudas. Ahora, estos aparatos tienen muchísimas ayudas, pero a nuestra persona que le vamos a hablar del Evangelio, a lo mejor lo confundimos con esto. Por eso, él después que lo agarre,
sino que vaya y use la Biblia, ¿verdad? Por ejemplo, yo ahora tengo una concordancia buenísima en el celular, buenísima, pero el detalle es acordarse de las palabras que hablan del tema. La Biblia de Reina Valera, versión 1960, parece que tiene más antigüedad y más referencias bíblicas que cualquiera otra. La Biblia de Thompson está basada en esa Biblia, pero la de MacArthur parece que se basa en las Américas, ¿no? King James, sí. O sea, hay ayudas que nos sirven para eso, ¿verdad? Pero entonces, les recuerdo su tarea. La próxima clase ya les voy a traer yo un bosquejo. Pero ustedes tienen la oportunidad de crear su propio bosquejo. ¿Por qué? Porque hay 4 evangelios. Porque el Señor usa los dones de cada uno de nosotros para llegar a las personas. Ahora, no todas las personas, ya vimos, responden igual al Evangelio, ¿verdad? Hubo los sensibilizados de Dios, los rebeldes y los que el Señor los trajo, como dice un salmo, no seas terco como la mula o el caballo que tienes que usar una rienda y te jalan y te llevan. Pues parece que así hay de todo, ¿verdad? Entonces, en eso quedamos, hermanos. Ya hoy los voy a ir a dejar temprano a su casa. Nos vemos la próxima. Dios me los bendiga.